Hola a todos mis queridos amigos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría inmensa es tenerlos aquí hoy. Espero de todo corazón que se encuentren increíble, llenos de energía y listos para sumergirse en algo que, créanme, los va a dejar con una sonrisa de oreja a oreja. Si por primera vez se topan con este rincón digital, un saludo de oso para ustedes. Me da un gusto sincero que el algoritmo o quien sabe qué magia los haya traído hasta aquí. Y si al igual que yo sienten esa conexión especial con lo que compartimos, no lo duden ni un segundo, aprieten ese botón rojo de asterisco suscribirse. Es el primer paso para no perderse ni una sola de nuestras aventuras, de nuestras reflexiones y por supuesto, de las sorpresas que tanto nos gusta desempacar juntos. En el vídeo de hoy, queridos amigos, nos vamos a sumergir de lleno en un acontecimiento que, sin exagerar, dejó a todos con la boca abierta. Sí, así como lo escuchan, estamos hablando de algo que sucedió en tiempo real, en vivo y en directo, durante una transmisión en vivo. Agárrense bien, porque vamos a desmenuzar la genialidad de Kerem, nuestro protagonista de hoy, que logró sorprender a su audiencia de una manera verdaderamente espectacular. Prepárense para ser testigos de reacciones genuinas, para sentir esa chispa de emoción que solo los momentos inesperados pueden provocar, y para entender por qué este instante se convirtió, casi de inmediato, en un fenómeno viral. ¿Están listos para la aventura? Pues entonces vamos a darle con todo. Este vídeo es un viaje. Un viaje para desgranar ese momento exacto, ese instante fugaz pero eterno, en el que Kerem, en medio de su transmisión en vivo, hizo algo que nadie, absolutamente nadie, pudo haber anticipado. Vamos a revivir juntos la tensión palpable que se sentía en el aire, la dulce anticipación que te hacía estrujar los dedos, y por supuesto, la explosión de júbilo, de asombro y de pura felicidad que se desató. ¿Fue un anuncio que nadie esperaba? ¿Una aparición sorpresa de alguien increíblemente especial que todos admiramos? ¿O quizás una hazaña artística que demostró su talento en una faceta completamente desconocida para muchos? Lo que sea que haya sido, queridos amigos, estoy completamente seguro de que les va a encantar descubrirlo, de que se van a sentir parte de él. Así que por favor, asterisco, no se me vayan. Esto, les aseguro, se pone bueno, muy bueno. Ahora vayamos directo al meollo del asunto, a ese momento cumbre, a ese instante que hizo temblar las redes sociales y explotar el chat de la transmisión. Imaginen conmigo esta escena. Kerem está en su transmisión habitual, esa que ya conocemos y amamos. Está interactuando con su audiencia, con ustedes, conmigo. Responde preguntas con esa sabiduría que lo caracteriza, comparte alguna anécdota que nos arranca una sonrisa, quizás nos cuenta algo de su día. El ambiente es hasta ese momento relajado, familiar, casi predecible. Y de repente, ¡bam!, sucede lo impensable. La pantalla cambia de una manera sutil pero impactante. Quizás la iluminación se transforma, una música inesperada comienza a sonar, o tal vez es la expresión en su rostro, su tono de voz, el que muta de una calma predecible a una intensidad vibrante. Esa es la señal, ¿verdad? Esa es la señal inequívoca de que algo grande, algo extraordinario, está a punto de ocurrir. Yo recuerdo perfectamente haber visto esa transmisión, o al menos fragmentos de ella que rápidamente se volvieron virales, y la sensación, les juro, fue eléctrica. La comunidad de Kerem es, como muchos de ustedes saben, increíblemente fiel, apasionada y sobre todo, tremendamente activa. Así que en el chat, las reacciones iban a 1000 por hora. Podía sentir esa confusión inicial, esa interrogante colectiva, ¿qué está pasando? Y luego casi al instante esa confusión se transformó en una ola de especulación, de teorías conspirativas divertidas, de deseos compartidos. Los emojis volaban como confeti digital, las preguntas se agolpaban una tras otra, y todos, sin excepción, intentaban descifrar, con esa inteligencia colectiva que tanto nos une, qué demonios estaba pasando. Y Kerem, con esa maestría para el espectáculo que lo distingue, sabía exactamente cómo mantenernos a todos al borde del asiento, con el corazón latiendo un poco más rápido, expectantes. Lo que Kerem hizo, queridos amigos, fue mucho más que un simple truco o una sorpresa pasajera. Fue un acto que demostró de forma palpable su increíble conexión con su audiencia, esa que ha construido con esfuerzo y honestidad, y su audacia para romper esquemas, para atreverse a ser diferente. No se conformó con lo ordinario, con lo predecible. Decidió regalarnos un momento verdaderamente memorable, un regalo que, estoy seguro, perdurará en la memoria de muchos.
Y para entender la verdadera magnitud de esta sorpresa, de este impacto, tenemos que pensar en el contexto. Kerem ya tiene una trayectoria, ha construido una comunidad sólida, y en ese proceso. A veces es fácil caer en la rutina, en la zona de confort. Pero él con esta acción deliberada, demostró que la chispa creativa, la pasión, sigue más viva que nunca. Piensen un poco en la planificación que seguramente debió haber detrás de todo esto. Porque estas sorpresas, aunque a veces nos parezcan surgir de la nada, de un impulso espontáneo, muchas veces requieren una buena dosis de preparación, de trabajo de hormiga. Quizás habló con alguien antes, coordinó detalles logísticos o creativos, o simplemente tuvo una idea genial en el momento justo y supo ejecutarla a la perfección, con esa soltura que solo los grandes saben exhibir. La espontaneidad aparente, esa que nos hace pensar «wow, qué natural», es, en sí misma, una forma de arte, una disciplina que requiere muchísima práctica y visión. Pero, ¿qué fue lo que más me impactó de esta situación? Sin duda alguna, fue la autenticidad. No se sintió forzado, no se sintió artificial, no se percibió como una estrategia calculada para ganar likes. Se sintió como un regalo genuino, un gesto sincero para su comunidad, un reconocimiento de que ellos, nosotros, somos parte fundamental de su éxito, de su recorrido. Y eso, señoras y señores, es lo que hace que un creador de contenido, un artista, sea verdaderamente especial. La capacidad de conectar a un nivel humano, de trascender la pantalla para crear experiencias compartidas que resuenan en lo más profundo. Ahora, la gran pregunta que todos se hacen, ¿qué fue exactamente lo que hizo Kerem? Bueno, para mantener el misterio vivo por un momento más, y para invitarlos a revivir esa emoción, no voy a entrar en demasiados detalles específicos. Pero sí les puedo decir que involucró la revelación de un asterisco talento oculto que muchísimos de nosotros, desconocíamos por completo. O quizás fue la presentación de un asterisco proyecto secreto en el que ha estado trabajando incansablemente y que ahora ve la luz. Imaginen la sorpresa, la admiración de ver a alguien a quien admiras, en quien confías, desplegar una faceta completamente nueva, algo que te hace exclamar con total sinceridad, «wow, no tenía ni la menor idea de que podía hacer esto». Esa capacidad de asombro es invaluable. Y la reacción del chat, esa vorágine de comentarios y emojis, fue la prueba definitiva, la validación rotunda, de que la sorpresa había sido un éxito absoluto. Los comentarios positivos se multiplicaron como nunca antes. La gente expresaba su asombro, su admiración incontenible, su alegría desbordante. Vimos mensajes como «no puedo creer lo que estoy viendo, Kerem, eres un genio, un artista, esto es simplemente increíble, estoy llorando de emoción». Esos son los momentos que como espectadores, como comunidad, nos hacen sentir que somos parte de algo más grande, que estamos presenciando algo único, algo irrepetible. Pero la sorpresa de Kerem no se quedó ahí. No fue un evento aislado, un flash. Generó un asterisco eco, una onda expansiva que se propagó por todas las redes sociales. De repente la plataforma se llenó de clips de ese momento exacto, de vídeos de reacción de otros creadores de contenido, de memes ingeniosos que capturaban la esencia del asombro. Se convirtió en el tema de conversación obligado en comunidades de fans, en foros especializados, en grupos de discusión en línea. Y todo, absolutamente todo, a partir de un instante electrizante en una transmisión en vivo. Eso, queridos amigos, demuestra el poder innegable de la viralidad, pero aún más importante, demuestra el poder de un momento bien concebido, ejecutado con maestría y que, sobre todo, es verdaderamente impactante. Creo firmemente que lo que Kerem nos enseñó, o más bien nos recordó, con esta transmisión es la importancia crucial de la innovación y de no tener miedo a salir de nuestra zona de confort, a explorar territorios desconocidos. Si eres un creador de contenido, o si simplemente te gusta compartir aspectos de tu vida, tus pasiones o tus talentos con el mundo, siempre hay espacio para sorprender. Para sorprenderte a ti mismo, para descubrir nuevas capacidades, y por supuesto, para sorprender gratamente a tu audiencia. Porque la rutina, aunque pueda ser cómoda y predecible, es la que a menudo apaga la chispa. En cambio, la sorpresa, la novedad, es lo que enciende la llama de la emoción, lo que mantiene el interés vivo y vibrante. Además, este evento, este momento, nos trae a la mente la importancia fundamental de la comunidad. La forma en que sus seguidores reaccionaron, apoyándolo, celebrando cada instante, compartiendo su emoción colectiva, es un testimonio irrefutable del lazo fuerte y genuino que Kerem ha logrado forjar. Es esa conexión profunda, esa red de apoyo mutuo, la que hace que estos momentos sean tan poderosos, tan significativos.
No es solo la acción en sí, sino cómo la comunidad la recibe, la abraza y la amplifica, convirtiéndola en algo épico. Piénsenlo desde la perspectiva de Kerem. Qué gratificante debe ser para él, qué reconfortante ver esa respuesta. Saber que su esfuerzo, su creatividad, su audacia, fueron tan bien recibidos, tan celebrados. Es una validación poderosa de su trabajo, de su dedicación, y sobre todo, es un reflejo directo del cariño, el respeto y la admiración que ha logrado cultivar a lo largo del tiempo. Así que para recapitular este emocionante viaje de asombro y descubrimiento, hemos explorado cómo Kerem logró dejar a todos boquiabiertos en su transmisión en vivo. Desgranamos la anticipación que se sentía, la reacción explosiva y contagiosa de la audiencia, y la autenticidad que hizo de este momento algo realmente especial. Vimos cómo una simple transmisión, un espacio de conexión digital, puede transformarse en un evento memorable, capaz de generar un eco resonante en todas las plataformas. La sorpresa de Kerem no fue solo un acto de entretenimiento, un momento fugaz. Fue y sigue siendo una lección magistral sobre la importancia de la innovación constante, de cultivar una conexión profunda con la comunidad y de tener la audacia para romper con las expectativas, para ir más allá de lo previsible. Fue sin duda un recordatorio poderoso de que en el vasto y dinámico mundo digital, la creatividad genuina y la autenticidad sin filtros son las verdaderas claves para crear y atesorar momentos verdaderamente inolvidables. Y antes de despedirnos, quiero extenderles un asterisco agradecimiento de todo corazón por haber llegado hasta aquí, por haberme acompañado en este recorrido. Su presencia en este vídeo, su atención, significan muchísimo para mí. Espero, de verdad, que hayan disfrutado tanto como yo al revivir y analizar este increíble momento protagonizado por Kerem. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Vieron la transmisión en vivo? ¿Cuál fue su reacción en ese instante de asombro? Déjenme saber en la sección de comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones, sus experiencias, sus reflexiones. Son ustedes los que enriquecen este espacio. Y si este vídeo les gustó, si les hizo sentir esa chispa de emoción, de sorpresa, de admiración, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Ese simple gesto me ayuda muchísimo a entender qué tipo de contenido les interesa y me motiva a seguir creando vídeos que los mantengan enganchados, inspirados y entretenidos. Compartan este vídeo con sus amigos, con su familia, con cualquiera que crean que podría disfrutar de esta historia inspiradora. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de ser los primeros en enterarse de todos nuestros nuevos vídeos, de no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras. Gracias una vez más por estar aquí, por ser parte activa de esta comunidad que tanto valoro. Nos vemos en el próximo vídeo con muchas más sorpresas, más emociones y más historias para compartir. Hasta la próxima, queridos amigos.